Vamos a hacer ahora los ejercicios del 8 al 12, que son ejercicios que relacionan la constante de velocidad con la temperatura. Por tanto, estamos hablando de la ecuación de Arrhenius, El ejercicio 8 nos dice, sencillamente, la constante de velocidad para una reacción a 30 grados, ¿vale? Directamente lo ponemos en Kelvin, ¿no? A una determinada temperatura, en particular a 303 Kelvin, 30 grados centígrados, resulta que la constante de velocidad es el doble que a una temperatura de 20 grados, 293 Kelvin. Luego a 293 Kelvin la constante de velocidad es K y a 30 grados centígrados la constante de velocidad es 2K, es el doble, la constante de velocidad es el doble. Muy bien, o sea, dos temperaturas, dos constantes de velocidad. Y lo que nos piden es determine la energía de activación, para esa reacción. Muy bien. ¿Quién relaciona la constante de velocidad con la temperatura? Pues Arrhenius, que nos dice que la constante de velocidad es una K minúscula, constante de velocidad, es un factor preexponencial por la exponencial de menos una energía de activación partido, constante de los gases, por la temperatura. Y el modo en que se suele usar esta ecuación no es así, sino aplicando logaritmos. Si aplicamos logaritmo neperiano a ambos lados, nos queda logaritmo neperiano de K igual al logaritmo neperiano de un producto. El logaritmo neperiano de un producto es la suma de logaritmos, con lo cual sería el logaritmo neperiano de A más el logaritmo neperiano de esto. Por las propiedades de los logaritmos, el exponente pasa adelante, con lo cual me quedaría menos energía de activación partido RT, ¿vale? Por logaritmo neperiano de E, pero el logaritmo neperiano del número E es justamente 1. Perfecto, ¿vale? Y esto se suele escribir, más que menos EA partido RT, se suele escribir menos EA partido por R y la inversa de la temperatura, ¿vale? Es exactamente lo mismo, pero para que se vea como habitualmente se emplea. Bien, entonces cuando nos dan dos constantes a dos temperaturas, pues lo que tenemos que hacer es directamente restar ambas constantes a ambas temperaturas, ¿eh? De hecho, se usa en varios sitios, ¿no? Bien, entonces lo aplico a ambos casos. Digo, a este caso, pues sería el logaritmo neperiano de 2K, porque ahí la constante es el doble que a 20 grados, sería el logaritmo neperiano de el factor preexponencial menos la energía de activación partido por R de 1 partido la temperatura, que en este caso es 303 Kelvin. Muy bien. Y si lo aplico a la segunda, me quedaría que logaritmo neperiano de K es logaritmo neperiano de A menos energía de activación partido por R de 1 partido la temperatura. Ahora la temperatura es 293 Kelvin. Entonces restamos esta menos esta. Si yo resto esto menos esto, ¿qué me va a quedar? La diferencia del logaritmo neperiano es el logaritmo del cociente. Luego esta diferencia me va a quedar logaritmo neperiano de lo que hay arriba, 2K, partido lo que hay abajo, partido de K. Así que K se me va con K y aquí me queda logaritmo neperiano de 2. Eso a la izquierda al restar. Si logaritmo neperiano de A le quito logaritmo neperiano de A, pues se me va, ¿eh? Y si esto menos esto, entonces saco factor común de menos energía de activación partido por R, ¿vale? Y sería este menos este, por tanto 1 partido 303 menos 1 partido 293, ¿ok? Lo único que he hecho es restar. Al sacar factor común de menos A partido por R, pues entonces sería este menos este directamente. Ahí lo tenemos. Muy bien, bueno, pues aquí fijaos que esto es logaritmo neperiano de 2, R lo conocemos y esto también, lo único que hay que hacer es despejar la energía de activación, ¿no? Entonces si despejo, el menos me lo paso para allá, R pasa multiplicando y todo este corchete pasa dividiendo, así que la energía de activación sale menos R, que es la constante de los gases, 8,314 julio partido mol Kelvin.
R por logaritmo neperiano de 2, como logaritmo neperiano no tiene unidades, dividido 1 partido 303 menos 1 partido 293. Y esto, como está en Kelvin, pues 1 partido de Kelvin. Entonces 1 partido de Kelvin se me va. Y la energía de activación va a venir dada en julio partido mol. Bien. Y entonces esto sale 51.162. ¿Vale? Julio partido mol. ¿Ok? Porque esto sale negativo y entonces el menos con menos hace más. En fin, al hacer la operación os daréis cuenta que os sale un valor positivo, como no puede ser de otra manera en una energía de activación. Como ha salido un número muy grande, pues como habitualmente lo pasamos aquí los julios mol, ¿no? Dividimos por 1000 y esto quedaría pues 51,2 kilojulio partido mol. Kilojulio partido mol. Esa sería la energía de activación. Como vais a ver que se usa mucho en los ejercicios que te dan dos constantes de velocidad a dos temperaturas, o sea, una constante a cada temperatura, a dos temperaturas, pues vamos a determinar una ecuación que nos sirve para siempre, siempre que nos den dos constantes, cada una a su temperatura. Entonces, sabemos que por Arrhenius, sabemos que el logaritmo neperiano de una constante, le voy a llamar K2, constante de velocidad, va a ser logaritmo neperiano de el factor preexponencial menos energía de activación partido por R de 1 partido la temperatura 2. A esta temperatura tengo esta constante de velocidad. Y a una temperatura distinta, le llamo K1, pues tendré el logaritmo neperiano de A, porque A no depende de la temperatura, es una constante, menos la energía de activación, que tampoco depende de la temperatura, es un valor constante, por 1 partido T1. A una temperatura T1 tengo una constante de velocidad K1. Como esto se usa mucho en los ejercicios, pues habitualmente lo único que hacemos es restar estas expresiones. Y al restarla, esta menos esta me va a quedar, como es el logaritmo de K2 menos logaritmo de K1, diferencia de logaritmos el logaritmo del cociente. O sea, me va a quedar el logaritmo de la constante velocidad 2 partido constante velocidad 1 sería igual a logaritmo de A menos logaritmo de A, desaparece. Y sacando factor común aquí de menos energía de activación partido por R, me quedaría 1 partido T2 menos 1 partido T1. 1 partido T2 menos 1 partido T1. ¿Vale? Entonces, esta expresión, como se usa con frecuencia en los ejercicios, pues no hace falta, si queréis, deducirla en cada caso. Si te dan dos constantes de velocidad, dos temperaturas, podéis usar directamente esta expresión de aquí. Bien, teniendo siempre en mente que aquí nos estamos refiriendo a constantes de velocidad, por tanto, de la velocidad de una reacción, y estos son temperaturas, y esta energía es la energía de activación de la reacción. Lo digo porque se parece mucho, ¿verdad?, a otra ecuación que es logaritmo neperiano de constante de equilibrio 2 partido constante de equilibrio 1, 1 partido T2 menos 1 partido T1, pero aquí lo que parece es la entalpía de reacción estándar, no nos vayamos a equivocar. Tiene la misma forma, pero aquí son constantes de velocidad y las otras son constantes de equilibrio, que es otro tema. Y aquí es energía de activación, mientras que en el otro lado es entalpía de reacción estándar. Entonces, cuidado, la forma es igual, pero estamos hablando de cosas distintas. Muy bien, lo digo porque insisto en que esta fórmula se emplea con frecuencia en los ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio 9. De nuevo, nos vuelven a dar dos constantes de velocidad a dos temperaturas y nos pide que calculemos los parámetros de Arrhenius. ¿Qué quiere decir parámetros de Arrhenius? Pues las constantes que aparecen en la ecuación de Arrhenius, que son el factor preexponencial, A mayúscula, y la energía de activación. Esos son los parámetros de Arrhenius. Muy bien, y entonces nos están dando dos constantes a dos temperaturas. Nos dicen que a una temperatura T1 de 303 Kelvin, la constante de velocidad sería K1 para esta temperatura T1. La constante a esa temperatura es 2,80 por
10 elevado a menos 3. En unidades, molar menos 1, segundo menos 1. Ya ahí tendríamos que saber, aunque eso no hace falta ahora, pero con estas unidades de constante tenemos que saber que es una reacción de orden 2, ya de entrada, ¿no?, por las unidades de la constante. Muy bien, y resulta que a otra temperatura T2, a 323 Kelvin, ¿vale? Bueno, dicen 30 grados centígrados, 50 grados centígrados, siempre hay que pasarlo a Kelvin. 323 Kelvin, resulta que la constante de velocidad es 1,38 por 10 elevado a menos 2, molar menos 1, segundo menos 1. Perfecto, perfecto. Dos constantes a dos temperaturas. Pues usamos justo la ecuación que acabamos de deducir hace un momento, ¿eh? Sabemos que el logaritmo neperiano de la constante 2 partido la constante 1 será menos la energía de activación partido por R de 1 partido la temperatura 2 menos 1 partido la temperatura 1. Muy bien. Entonces, de aquí directamente podemos sacar la energía de activación, que es uno de los parámetros de Arrhenius, la energía de activación. Y el resto de valores lo conocemos, entonces despejamos de aquí, el R pasa para allá multiplicando, entonces la energía de activación sería, menos R por logaritmo neperiano de K2 partido K1, y este corchete pasa dividiendo, o sea que sería 1 partido T2 menos 1 partido T1. Y ahora solo hay que sustituir los valores. Sería menos 8,314 julio partido mol Kelvin por logaritmo neperiano de la constante 2, 1,38 por 10 elevado a menos 2. Molar menos 1, segundo menos 1. Dividido K1, que es 2,80 por 10 elevado a menos 3. Molar menos 1, segundo menos 1. Las unidades se me van, como corresponde a un logaritmo que no tiene unidades, ¿vale? Y me quedaría el logaritmo de este cociente. Muy bien. Dividido entre 1 partido la temperatura 2. La temperatura 2 es 323 Kelvin. El Kelvin lo voy a poner fuera, 323, menos 1 partido T1, que es 303. ¿Vale? 50 grados centígrados, 30 grados centígrados. Y esto, por tanto, es 1 partido Kelvin. 1 partido Kelvin se me va con 1 partido Kelvin y esto va a quedar en julio partido por mol. Bien, cuando se hace el logaritmo de este cociente, se multiplica por 814, se divide por esta diferencia de cociente con el signo menos delante, pues eso resulta que sale 64.893. Julio partido mol. Como ha salido muy alto, lo pasamos aquí los julios, que sería 64,9 kilojulio partido mol. O sea, prácticamente 65, ¿no? Kilojulio mol. Muy bien, pues ese sería un parámetro de Arrhenius, ¿eh? Nos piden todos los parámetros de Arrhenius. ¿Cuál es el otro? El otro es el factor preexponencial, ¿eh? No os olvidéis que la ecuación de Arrhenius dice que la constante de velocidad es factor preexponencial E elevado a menos energía de activación partido RT. Bien, si lo aplicamos en directo tal como está aquí, pues podríamos dividir, ¿no? Y entonces el factor preexponencial sería constante partido E elevado a menos energía de activación partido RT. Y podéis usar la que queráis, porque el factor preexponencial es una constante. O sea que me da igual usar los valores K1 y T1 o usar K2 y T2. Saldría lo mismo. Bien, entonces yo he usado K1 y T1. Pues la constante 1 sale, a ver que no la veo, así, 2,80 por 10 elevado a menos 3. Molar menos 1, segundo menos 1. Perfecto. Dividido por E elevado a menos energía de activación. Aquí está, 64.893 julio partido mol. Eso dividido la constante de los gases, 8,314 julio partido mol Kelvin, y multiplicado por la temperatura. Como estoy usando K1, pues la temperatura T1, que es 303 Kelvin. 303 Kelvin.
Bien, entonces Kelvin se me va con Kelvin, juliomol se me va con juliomol, me quedo sin unidades, que es lo que corresponde a un exponente, que no tiene unidades, así que el factor preexponencial va a venir en las mismas unidades de la constante. Eso tiene sentido, porque la constante tiene unidades, luego A tiene que tener unidades y una exponencial no tiene. Las unidades serán, por tanto, las de A serán las mismas que las de la constante, molar menos 1, segundo menos 1. Cuando uno hace esta operación, resulta que el factor preexponencial sale 4,31 por 10 elevado a 8 molar menos 1 segundo menos 1. Pues ya tenemos el factor preexponencial y la energía de activación. Esos son los dos parámetros de la ecuación de Arrhenius, el factor preexponencial y la energía de activación. Vamos a hacer el ejercicio 10. El ejercicio 10 vuelve a ser de Arrhenius, pero ahora ya no me dan dos constantes a dos temperaturas, no. Ahora me dan bastantes constantes, En particular me dan 1, 2, 3, 4 y 5 constantes. 5 constantes a 5 temperaturas. Ahora ya no podemos emplear la ecuación de dos constantes, dos temperaturas, no. Ahora hay que emplear la ecuación general de Arrhenius, expresada en logaritmos, y hacer un ajuste lineal, ajustar a una línea recta. Nosotros sabemos que la ecuación de Arrhenius nos dice que la constante velocidad es un factor preexponencial por e elevado a menos energía de activación partido RT. Si aplicamos logaritmos, sería logaritmo de K igual logaritmo de un producto, que nos queda logaritmo de A. Esto pasa adelante el logaritmo, menos EA partido R, 1 partido de t, logaritmo de e, que vale 1. De manera que, si se cumple la ecuación de Arrhenius, generalmente se cumple bastante bien, si uno representa el logaritmo de la constante de velocidad frente a la inversa de la temperatura, que sería la x, dado que estos valores son constantes, pues lo que multiplica la x sería la pendiente y el logaritmo del factor preexponencial sería la ordenada en el origen. De manera que de la constante de esta recta, aquí esto es logaritmo neperiano de la constante velocidad y esto es la inversa de la temperatura. Bien, pues de esta pendiente de la recta, m, será menos energía de activación partido por r. Y la ordenada en el origen, que es b es lo mismo que el logaritmo neperiano del factor preexponencial. Así que básicamente hay que hacer un ajuste lineal del logaritmo neperiano de la constante frente a la inversa de la temperatura. Bien, los valores que nos dan son los siguientes. Nos dicen, a ver, a distintas temperaturas, en Kelvin, las temperaturas son las siguientes. Medimos la constante velocidad a 300 Kelvin, a 350 Kelvin, a 400 Kelvin, a 450 Kelvin y a 500 Kelvin, a 5 temperaturas en un rango entre 300 y 500 Kelvin. Y las constantes que observamos, que nos la dan en unidades molar menos 1, segundo menos 1. De nuevo, molar menos 1, segundo menos 1 quiere decir orden 2, ¿vale? Pero bueno, eso ahora mismo no nos importa. Molar menos 1, segundo menos 1. Esa es la constante velocidad. Y fijaos que está multiplicado ya esos valores, 7,9, 30, 79, 170 y 320, están multiplicados por 10 elevado a menos 6. O sea que yo, por ejemplo, el primer valor, yo sé que 10 elevado a menos 6 por la constante es 7,9, que es el primer valor que me dan. Luego la constante será 7,9 partido 10 elevado a menos 6, que es lo mismo que 10 elevado a 6. Ojo, vuelvo a recordar este asunto. Cuando me aparece en la cabecera de una columna que mi propiedad está multiplicada por algo, significa que estos valores ya están multiplicados. Si quiero sacar el valor verdadero, tengo que dividir por este número que está multiplicando. Así que aquí habría que dividir por 10 elevado a menos 6 y me quedaría entonces multiplicado este valor por 10 elevado a 6. Bien, así que las constantes que se han medido son 7,9 por 10 elevado a 6, 30
por 10 elevado a 6, 79 por 10 elevado a 6, 170 por 10 elevado a 6 y 320 por 10 elevado a 6. Esas son las constantes de velocidad. Muy bien. Sin embargo, en la recta de Arrhenius nosotros no representamos constante frente a temperatura, sino logaritmo de la constante frente a la inversa de la temperatura. Así que, acto seguido, decimos logaritmo neperiano de la constante. Pues logaritmo neperiano de la constante de esto que tenemos aquí sale 15,88, 17,22, 18,18, 18,95 y 19,58. Esos son los valores del logaritmo neperiano de estas constantes. Muy bien. Y estos serían los valores de la y de la recta, logaritmo neperiano de la constante velocidad. Bien, pero necesitamos la x, y la x es la inversa de la temperatura, 1 partido por temperatura. Esto tendría unidades, por tanto, de Kelvin menos 1. Entonces, cuando uno divide 1 entre 300, pues le sale 3,33 por 10 elevado a menos 3. 3,33 por 10 elevado a menos 3. 1 entre 350, pues 2,86 por 10 elevado a menos 3. El siguiente, 2,5 por 10 elevado a menos 3. El siguiente, 2,2 por 10 elevado a menos 3. Y el siguiente, 2 por 10 elevado a menos 3. O sea, 2,0 por 10 elevado a menos 3. Muy bien, muy bien. Bueno, pues estos valores que tenemos aquí son justamente los valores de la x de mi recta, la inversa de la temperatura. Entonces yo metería estos datos o bien en una hoja Excel o en mi calculadora, lo que habitualmente uséis con mayor facilidad, y obtengo la ecuación de la recta que mejor se ajusta a estos valores. Y cuando eso se hace, resulta que obtenemos que para estos valores, resulta que el logaritmo neperiano de la constante de velocidad es 25,11 menos 2767,2 por x, que la x es la inversa de la temperatura. Esta es la ecuación experimental, la que sostiene ajustando estos valores experimentales a una recta. Bien, si comparamos con la recta de Arrhenius, pues automáticamente de la ordenada en el origen sabemos que esto es el logaritmo neperiano del factor preexponencial. Así que si logaritmo neperiano de A es 25,11, pues quiere decir que A será e elevado a 25,11. Que eso sale 8,04 o 8,038 por 10 elevado a 10, ¿vale? Molar menos 1, segundos menos 1. No os olvidéis que el factor preexponencial siempre tiene las mismas unidades que la constante de velocidad, porque la exponencial no tiene unidades, Así que en las unidades que me den la constante de velocidad, esas mismas unidades tiene el factor preexponencial. Como la constante me la han dado molar menos 1, segundo menos 1, pues el factor preexponencial es molar menos 1, segundo menos 1. Muy bien, aquí tenemos el factor preexponencial. ¿Qué nos queda? Pues la energía de activación. La energía de activación la sacamos de la pendiente, la pendiente. Así que esto es igual a menos energía de activación partido por R. O dicho de otra manera, energía de activación partido por R es 2767,2. ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? Bueno, como el logaritmo no tiene unidades, este logaritmo tampoco tiene unidades, y por tanto este producto no puede tener unidades. Como esto tiene unidades de Kelvin menos 1, pues este necesariamente tiene que tener unidades de Kelvin. Tiene que tener unidades de Kelvin para que Kelvin con Kelvin menos 1 se me vaya. Bien, luego esto tiene unidades de Kelvin. Perfecto. Bueno, pues ahora R pasa para allá multiplicando y la energía de activación sería 2767,2 Kelvin por la constante de los gases, 8,314 julio partido mol Kelvin. Kelvin se me va con Kelvin
y me queda en julio partido por mol. Y resulta que la energía de activación sale 23.007 julio partido mol. O, como sale muy alto, lo pasamos a kilojulio, pues esto es directamente 23 kilojulios partido por mol. Ya tenemos el factor preexponencial y la energía de activación. La hemos sacado de un ajuste lineal tipo Arrhenius, donde el valor de la Y es el logaritmo de la constante y el valor de X es la inversa de la temperatura. A partir de la ordenada podemos sacar el factor preexponencial y a partir de la pendiente podemos sacar la energía de activación. Bien, vamos a hacer el ejercicio 11. Tengo que decir que es un ejercicio que me gusta mucho, me gusta mucho porque combina en un único ejercicio tanto la parte de la ecuación de velocidad en general y los órdenes de reacción como la parte de la ecuación de Arrhenius, la energía de activación, por tanto, lo combina ambas cosas. Entonces me parece un problema muy completo, y aparte está aplicado a un caso que a vosotros interesa especialmente, ¿no? En el ámbito de la farmacia, que es pues la fecha de caducidad de determinado fármaco, determinado medicamento. ¿Cómo se ponen esas fechas de caducidad? Pues hay que estudiar la cinética justamente de degradación del principio activo, y en función de eso se determina cuál es la ecuación de velocidad y se puede predecir a qué tiempo pues la cantidad de principio activo se habrá reducido tanto que ya no es una dosis terapéutica, Muy bien. Bien, entonces empezamos. El ejercicio 11 dice: se sabe que un producto medicinal no tiene acción terapéutica después de haberse descompuesto en un 30%. O sea que para que ese medicamento siga surtiendo efecto, debe conservarse por lo menos el 70% de la concentración original. Si se degrada un 30%, deja de ser terapéutico. Luego esta es la concentración límite, el 70% de lo que había al principio. Bien, después nos dicen que una muestra de concentración inicial 5 miligramos mililitros, en este problema nos están dando la concentración inicial, que es de 5 miligramos mililitros de ese principio activo. Resulta que esa muestra pues se deja a 25 grados en un almacén y después de 20 meses, o sea casi 2 años, pues se analizó para ver si conservaba o no todo el principio activo. Entonces nos dicen que a una temperatura de 25 grados, o sea 298 Kelvin, después de un tiempo de 20 meses, se encontró que se había descompuesto 0,8 miligramos mililitro. Esto es lo que se ha descompuesto. Entonces, a lo que tenía al principio le quito lo que se ha descompuesto y entonces me da lo que queda en ese momento. En ese momento queda, pues 5 menos 0,8, pues lo que queda es 4,2 miligramos mililitro. Muy bien, así que fijaos que nos están dando la concentración inicial y nos están dando la concentración a un tiempo determinado. Con eso, añadiendo además que nos lo dicen, suponga, ¿no?, que la descomposición es de primer orden, pues añadimos primer orden. Automáticamente, si es primer orden, nosotros ya sabemos, por un lado, que el tiempo de vida media o semivida, como es orden 1, es el logaritmo neperiano de 2 partido de la constante, ¿vale? Y también, por ser de orden 1, sabemos la relación que hay entre la concentración y el tiempo, y es que el logaritmo neperiano de la concentración a un tiempo determinado es igual al logaritmo de la concentración que había al principio menos la constante velocidad por el tiempo que haya transcurrido. Entonces, fijaos que en esta ecuación nos están dando todo, nos están dando
a un tiempo determinado, ¿qué concentración hay? ¿Veis? A 20 meses, esta es la concentración. Y nos están dando también la concentración inicial. Luego, esto lo tenemos y el tiempo lo tenemos. ¿Qué podemos sacar de ahí? La constante. Y una vez que sepa la constante, sustituyendo aquí, puedo saber el tiempo de vida media. Muy bien, ¿qué nos pide el ejercicio? Pues en el apartado A nos dice cuál es el tiempo de actividad que hay que poner en la etiqueta, o sea, la fecha de caducidad. Ahí lo escribe como tiempo de actividad. Tiempo de actividad. O sea, ¿durante cuántos meses puedo decirle a una persona que puede guardar ese medicamento a temperatura ambiente y le va a seguir haciendo efecto? El tiempo de actividad. Eso es lo que nos pide el apartado A. Y en el apartado B nos piden el tiempo de vida media. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? Lo primero, por tanto, nuestro primer objetivo es determinar la constante de velocidad. Muy bien, entonces planteamos la ecuación y digo, a ver, el logaritmo neperiano de la concentración de A a un tiempo determinado, la concentración es 4,2, 4,2 tiene que ser igual al logaritmo neperiano de la concentración inicial es 5, menos la constante, que no la conocemos, por el tiempo que ha transcurrido. Resulta que esta concentración es cuando han pasado 20 meses. Pues pongo aquí 20 meses. Muy bien, entonces despejando de ahí, pues tenemos que K por 20 meses sería igual a logaritmo de 5 menos logaritmo de 4,2, es logaritmo del cociente, 5 partido 4,2. Paso los 20 meses dividiendo y entonces la constante, logaritmo neperiano de 5 partido 4,2, dividido 20 meses. Logaritmo no tiene unidades, como esto está dividiendo por meses, pues la constante va a venir en meses menos 1, o sea, tiempo menos 1, que es lo que corresponde a una constante de velocidad de una reacción de orden 1. Muy bien, y entonces eso sale 8,72 por 10 elevado a menos 3 meses menos 1, meses menos 1. Muy bien, ya tenemos la constante. Con eso ya vamos a poder responder a lo que nos pide el apartado A, el tiempo de actividad. Nosotros sabemos básicamente que ese tiempo de actividad es justamente el tiempo que transcurra hasta que la concentración que me quede sea el 70% de la original. Así que planteamos la ecuación y digo, vamos a ver, ¿en qué momento va a pasar que la concentración va a ser 0,7 de la concentración inicial, ¿vale? ¿En qué momento se va a producir esa concentración límite, por debajo de la cual ya no es terapéutico? Pues vamos a verlo, eso tiene que ser igual al logaritmo de la concentración inicial menos la constante que la conocemos, pero la voy a sustituir ahora después, por el tiempo. ¿Vale? Nuestro objetivo en esta ocasión es determinar el tiempo. ¿A qué tiempo va a suceder que la concentración que me queda, A, es un 70% de la inicial? Bien, entonces, si pasamos esto aquí restando, esto allí sumando, pues tenemos que K por T sería logaritmo de A sub 0 menos logaritmo de esto. Diferencia logaritmo, logaritmo del cociente. Luego pongo logaritmo de arriba A sub 0 y abajo 0,7 por A sub 0. Así que A sub 0 y A sub 0 se me va, ¿vale? Constante la paso dividiendo. Entonces el tiempo al que se va a producir esto va a ser logaritmo neperiano de 1 partido 0,7, que eso es lo que me ha quedado aquí, dividido entre la constante. Y la constante, la hemos calculado antes, es 7,72 por 10 elevado a menos 3 meses menos 1, o lo que es lo mismo, 1 partido mes. Entonces, como está dividiendo aquí abajo, pues pasa arriba como meses, y el tiempo me va a quedar en meses. Y resulta que ese tiempo es 40,9 meses. Entonces, para poner los números enteros, pues 41 meses, ¿vale? 41 meses. Ese es el tiempo de actividad del medicamento conservado a temperatura ambiente, Después de estos 41 meses, la concentración va a ser menor que el 70% de la inicial y ya no es una dosis terapéutica, ¿no? Uno podría tener curiosidad esto en años cuánto es, ¿no? Pues si divides, ¿no? Un año
son 12 meses, se te va mes con mes, y en años esto es 3,4 años, ¿vale? O sea que ese medicamento conservado a temperatura ambiente pues puede estar aproximadamente 3 años y todavía conserva una dosis terapéutica. Después de ese tiempo, la concentración ya habrá caído por debajo del 70% de la inicial y ya no se podría usar como dosis terapéutica. Bien, eso sería el apartado A. El apartado B nos dice el tiempo de vida media, o sea, cuánto tiempo, conociendo la cinética de esta reacción de descomposición de un fármaco, en cuánto tiempo la concentración inicial se reduce a la mitad, que eso es el tiempo de vida media. Es un parámetro cinético interesante para ver cómo de rápida o no es una determinada reacción. Bien, pues como nos dicen que consideremos que una reacción de orden 1, pues sabemos la relación que hay entre el tiempo de vida media y la constante de velocidad, Y entonces, por ser de orden 1, el tiempo de vida media es el logaritmo neperiano de 2 partido a constante de velocidad. Constante de velocidad la tenemos aquí, 8,72 por 10 elevado a menos 3 meses menos 1, ¿vale? Como está dividido meses menos 1, pues pasa arriba como meses y me viene el tiempo en meses. Muy bien, y esto sale 79,5 meses, que si lo queremos pasar a años, pues sería 6,6 años. ¿De acuerdo? Pues este es el tiempo de vida media. Después de aproximadamente 80 meses, la concentración inicial se ha reducido a la mitad. O sea, el principio activo solo me queda el 50% de lo que dice la etiqueta. 50% de lo que dice la etiqueta. Muy bien, y eso serían 6 años y pico. Muy bien, con eso habríamos respondido al apartado B. El apartado C nos plantea lo siguiente. ¿Cuál sería el tiempo de actividad si la muestra, el fármaco, se conserva a 0 grados centígrados? O sea, si en vez de conservarlo a temperatura ambiente en un almacén, lo conservo en una nevera, en un refrigerador, a 0 grados. Bien, ¿por qué va a cambiar el tiempo de actividad? Porque la velocidad depende de la temperatura. ¿A través de qué? A través de la constante de velocidad. De manera que para saber cuánto tiempo tardará la concentración inicial en bajar al 70%, que sería la dosis mínima para que sea terapéutico, para conocer ese tiempo a 0 grados necesito saber la constante de velocidad a 0 grados y no la conocemos, pero la podemos calcular a través de la ecuación de Arrhenius, Daos cuenta que como dato en el ejercicio nos dan la energía de activación. Nos dicen que la energía de activación, que es la que aparece en la ecuación de Arrhenius, es de 20 kilojulios mol, ¿vale? Muy bien. ¿Qué datos tenemos? Pues sabemos que a una temperatura 1 de temperatura ambiente, 298 Kelvin, la constante velocidad la hemos determinado en el apartado A y resulta que nos dio 8,72 por 10 elevado a menos 3 meses menos 1. Muy bien. O sea que aquí tengo una pareja de datos, temperatura, constante velocidad. Y ahora nos están pidiendo a 0 grados. Bueno, pues a T2, vamos a llamarle eso, 273 Kelvin, 0 grados centígrados, pues ¿cuál será la constante? De manera que estamos jugando con dos constantes de velocidad a dos temperaturas. Ya hemos deducido una fórmula muy útil justamente para este caso. Sabemos que se va a cumplir que el logaritmo neperiano de K2 partido K1 va a ser menos energía de activación partido por la constante de los gases, que multiplica a 1 partido T2 menos 1 partido T1. Entonces, si os fijáis, la única incógnita es justamente lo que queremos conocer. ¿Cuál es la constante velocidad a 0 grados en el refrigerador? Muy bien,
porque K1 lo conocemos, T2 y T1 los conocemos y la energía de activación nos la da el ejercicio como dato. Bien, pues lo único que hay que hacer es sustituir y despejar, ¿no? O sea que tendríamos que el logaritmo neperiano de K2 partido K1, que es 8,72 por 10 elevado a menos 3 meses menos 1. Eso sería igual a menos energía de activación, pues sería 20.000 julio partido mol. Hay que pasarlo a julios porque la constante de los gases la expresamos en julios, 8,314 julio partido mol Kelvin. Muy bien. ¿Y eso a qué multiplica? Pues a 1 partido por T sub 2, para nosotros T sub 2 es 273, menos 1 partido T sub 1, para nosotros T sub 1 es 298 Kelvin. Esto tiene unidades de 1 partido de Kelvin, entonces aquí 1 partido de Kelvin, 1 partido de Kelvin se va, y el julio mol con el julio mol se va. Y esto queda sin unidades, que es lo que corresponde a un logaritmo no tiene unidades. Pues cuando uno hace esto, toda esa multiplicación sale menos 0,7392, ¿vale? Menos 0,7392. Bien, entonces lo único que hay que hacer es quitar el logaritmo. Para quitar el logaritmo hago e elevado a esto y me queda que K sub 2 partido 872 por 10 elevado a menos 3 meses menos 1 es igual a e elevado a menos 0,7392. Y ya despejando esto de aquí, nos queda que la constante de velocidad a 0 grados en el refrigerador va a ser, esto pasa multiplicando, 8,72 por 10 elevado a menos 3 meses menos 1 por e elevado a menos 0,7392, y eso resulta que es igual a 4,16 por 10 elevado a menos 3 meses menos 1. Muy bien, pues esa es la constante velocidad. Veis que ha disminuido bastante, era 8,72 y ha pasado a 4,16. Eso es lo que pasa cuando enfriamos. Cuando enfriamos, los procesos, la cinética de las reacciones se hace más lenta, Muy bien, pues ya tenemos la nueva constante. Entonces, conociendo la constante y sabiendo que el factor limitante para que sea terapéutico es que la concentración como mucho, ¿no? O sea, como mínimo sea 0,7 de la concentración inicial, o sea que como mínimo tiene que quedar un 70% de lo que había al principio para que sea terapéutico, pues planteamos la ecuación y lo resolvemos. Entonces digo, vamos a ver, ¿cuándo se va a dar que la concentración va a ser 0,7 de la inicial? O sea, va a ser el 70% de la inicial. Pues eso sucederá cuando, primero, logaritmo neperiano de concentración inicial menos la constante por el tiempo, ¿vale? Menos la constante, que ahora sustituiré su valor, que es este, el nuevo, por el tiempo. Entonces, si esto me lo paso para allá restando eso para allá, pues me quedaría que K por T sería logaritmo neperiano de A sub 0 menos logaritmo neperiano de 0,7 A sub 0. Diferencia logaritmo del cociente. Entonces, A sub 0 partido 0,7 A sub 0. A sub 0 y A sub 0 se me van. Y aquí me quedaría el logaritmo neperiano de 1 partido 0,7. Muy bien. Entonces, como lo que estamos tratando de determinar es el tiempo, pues la constante pasa dividiendo y resulta que el tiempo a partir del cual la concentración va a ser menor que esta y por tanto ya no me vale el fármaco porque no alcanza la dosis terapéutica, será logaritmo neperiano de 1 partido 0,7 dividido la constante, que a 0 grados, es lo que estamos investigando ahora, a 0 grados es 4,16 por 10 elevado a menos 3 meses menos 1. Entonces eso pasa arriba como meses, y resulta que ahora el tiempo de actividad es de 85,7 meses.
Muy bien, si comparáis con el medicamento conservado a temperatura ambiente, el tiempo que aguantaba eran 41 meses, y ahora son 86 meses. O sea, esto expresado en años, pues son aproximadamente 7 años. Y antes eran aproximadamente 3 años y pico. Entonces, aquí se ve la importancia de conservar los medicamentos en frío. Si lo conservas a temperatura ambiente, pues el medicamento te puede durar, pues eso, siguiendo esta cinética, por ejemplo, pues 3 años y pico, mientras que si lo conservas en un frigorífico a 0 grados, pues a lo mejor se extiende su duración, pues eso, hasta 7 años, es el doble, ¿no? Esto es particularmente importante, por ejemplo, en poblaciones donde habitualmente a lo largo del año puede hacer un calor muy grande, porque ahí hemos supuesto 298 Kelvin, 25 grados, pero aquí en Sevilla hace 40 grados en verano, ¿no? Si sube la temperatura se acelera el proceso de degradación y por tanto el tiempo que me dura el medicamento es menor. Si alguien quiere hacer una ayuda humanitaria, a lo mejor en un país en África donde haga mucho calor, pues lo primero que tiene que pensar si va a llevar medicamentos es cómo refrigerarlos para que duren, para que no caduquen antes de tiempo debido a las altas temperaturas. Vamos a hacer el ejercicio 12, que aunque es un ejercicio que sigue haciendo uso de la ecuación de Arrhenius, y por eso lo estamos estudiando en esta parte del tema, sin embargo ya está tocando la catálisis, que es la siguiente parte. Es una especie de problema puente entre ambas partes de este tema. Nos dice que una reacción bioquímica en el cuerpo humano a 36 grados centígrados, suponiendo que el cuerpo humano está aproximadamente a 36 grados centígrados, o sea, una temperatura de 309 Kelvin, ¿vale? Esa es nuestra temperatura, y en presencia de enzimas transcurre 10 elevado a 4 veces más rápido que en un laboratorio experimental a la misma temperatura pero sin enzimas. O sea, yo conozco la reacción bioquímica que está teniendo lugar en el cuerpo humano y intento imitarla en el laboratorio. Uno los reactivos que tienen que reaccionar, intento que la disolución que preparo se parezca lo más posible al ambiente en el interior del cuerpo humano y lo pongo a la misma temperatura, a 36 grados centígrados. Y entonces hago la reacción. Pero en el laboratorio la hago sin enzimas, mientras que en el cuerpo humano se hace con enzimas. Y se puede medir la velocidad de ambos procesos y se ve que la constante de velocidad cuando hay enzimas es 10 elevado a 4 veces la constante de velocidad sin enzimas. Constante de velocidad, vamos a ponerle K sub 0, cuando no hay enzima. Esta es la constante cuando no hay enzimas y cuando hay enzimas se multiplica por 10 elevado a 4. Eso es lo que quiere decir con que transcurre 10 elevado a 4 veces más rápido. Si aumenta la velocidad no es por la concentración de enzima o de sustrato que he intentado que sea exactamente idéntico, tanto en mi experimento en el laboratorio como se produce en el cuerpo humano. O sea, no es un problema de concentraciones. Si ha aumentado tanto la velocidad es porque está cambiando la constante de velocidad. Entonces, resulta que con enzima la constante de velocidad es 10 elevado a 4 veces mayor que sin enzimas. Muy bien, ese es el dato, ¿no? Entonces, nos dice que se puede considerar todas las demás condiciones, son las mismas en ambos casos, o sea, son perfectamente comparables. Y nos pregunta cuánto disminuye la energía de activación por la presencia de las enzimas. Claro, si está cambiando la constante velocidad y uno mira la ecuación de Arrhenius, la constante velocidad será un factor preexponencial, que es una constante, dentro de el planteamiento de Arrhenius, este valor es una constante, menos la energía de activación partido RT. Daos cuenta que en ambas experiencias, tanto dentro del cuerpo humano como lo que yo hago en el laboratorio, la temperatura es la misma, o sea que esto no está cambiando y esto es una constante. Luego, lo único que puede estar cambiando para que aumente la constante velocidad es la energía de activación, dado que la temperatura y el resto de condiciones son idénticas. Lo único que puede estar cambiando aquí es la energía de activación.
Por tanto, lo que hace la enzima, lo que está haciendo la enzima es disminuir la energía de activación. Si estos son los reactivos y estos son los productos, pues sin enzima yo tengo que llegar hasta esta energía y ya después voy hacia productos, ¿vale? Entonces, esta diferencia, aquí lo que estoy representando es la energía. Entonces, esta energía sería la energía de activación sin enzimas. Y resulta que ahora hago la misma reacción, pero con enzimas, siendo el resto de condiciones exactamente idénticas, y ahora la reacción no tiene que subir tanto en energía, ¿vale? Y acaba llegando también a productos. Entonces, ahora la energía de activación, voy a llamarle energía de activación prima, ¿vale?, que sería la energía de activación con enzimas, ha caído significativamente. Y al caer la energía de activación, de acuerdo a esta expresión, pues la constante de velocidad aumenta mucho, de hecho 10 elevado a 4 veces. Entonces nosotros se supone que a partir de esta relación vamos a poder determinar cuánto ha variado la energía de activación debido a la presencia de las enzimas. Entonces planteamos la ecuación de Arrhenius para ambos casos. Sin enzima, pues sin enzima, si aplicamos aquí logaritmos, sabemos que la expresión general es logaritmo de K igual a logaritmo del factor preexponencial menos energía de activación partido por R, 1 partido de T, ¿vale? Esta es la forma logarítmica de la misma ecuación. Entonces usamos esta como hacemos habitualmente. Entonces resulta que sin enzima sería el logaritmo neperiano de K sub 0, la constante sin enzima. Sería igual al logaritmo neperiano del factor preexponencial, que es una constante, menos la energía de activación sin enzima, que le llamo directamente EA, partido por R, y 1 partido de T, donde la temperatura es a la que estamos llevando a cabo la reacción, tanto en el cuerpo humano como en el laboratorio imitando al cuerpo humano, que es 36 grados centígrados. Muy bien, y le llamo T. Y con enzima se cumple que el logaritmo de la constante, pero ahora la constante con enzima es 10 elevado a 4 K sub 0. 10 elevado a 4 K sub 0. Tiene que ser igual al logaritmo neperiano del factor preexponencial, que es el mismo, menos la energía de activación prima, porque ahora es la energía de activación cuando hay enzima, que es justamente lo que está cambiando. O sea, cuando hay una enzima en el medio, lo que hace es bajar la energía de activación. Muy bien, por eso le llamo prima, para diferenciarla de sin enzima. Dividido por R y 1 partido por T, donde T es la misma temperatura, ¿eh? De una ecuación a otra, lo único que ha cambiado es la energía de activación. Muy bien, entonces, ¿qué sucede si restamos? Voy a restar esta de esta, ¿vale? Para que al restar estos logaritmos, este me quede encima. Este logaritmo menos este, una diferencia de logaritmo, es logaritmo del cociente. Entonces me quedaría logaritmo de 10 elevado a 4 K sub 0, eso arriba, y abajo K sub 0. Entonces K sub 0 y K sub 0 se me va. Y aquí me queda logaritmo de A menos logaritmo de A, 0. Y menos, ahora saco factor común, fijaos, de 1 partido RT, que es igual arriba y abajo. Lo que cambia ahora no es la temperatura, sino la energía de activación. Puedo sacar factor común de 1 partido RT. Entonces digo, menos 1 partido RT de este menos este. O sea, la energía de activación con enzima menos la energía de activación sin enzima. Y esto es justo lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto varía la energía de activación? Así que lo único que tenemos que hacer es despejar. Entonces, este menos pasa para allá, eso pasa multiplicando y nos queda que la energía de activación prima menos energía de activación sería menos RT, logaritmo neperiano de 10 elevado a 4. Bien, sustituimos los valores y nos queda menos 8,314 julio partido mol Kelvin por la temperatura, 309 Kelvin, temperatura del cuerpo humano, por el logaritmo neperiano de 10 elevado a 4, de 10 elevado a 4.
Aquí Kelvin se me va con Kelvin y entonces estas energías me van a venir dadas en julio partido mol. Cuando uno hace eso, pues la diferencia entre la energía de activación con enzima menos la energía de activación sin enzima es menos 23.662 julio partido mol. Si lo pasamos a kilojulio, pues menos 23,7 kilojulio partido mol. ¿Veis? La energía de activación debido a la enzima ha caído desde el valor original. La energía de activación ha caído 23 kilojulios mol, por eso sale negativo, porque ha disminuido. La final, que es con enzima, es menor que la inicial, que era sin enzima. Entonces, cae en 23 kilojulios mol, 23,7 kilojulios mol, ¿de acuerdo? Este efecto es justamente el que causan los catalizadores. La enzima es un catalizador, ¿eh? De hecho, se habla de catálisis enzimática. Pues esto, precisamente, la catálisis, es lo que vamos a ver en la siguiente parte del tema.